21 de septiembre 2024. Sábado. San Mateo, apóstol y evangelista. Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Hay muchas cosas que nos llaman fuertemente la atención en este pasaje en el que vemos la conversión de Mateo. Mateo estaba inmerso como judío en un ambiente totalmente alejado de Dios, publicanos y pecadores. La palabra hoy, publicano, significa una persona que tiene un oficio, un trabajo o una acción pública que es contraria al Evangelio y que lo define como alguien alejado totalmente del Evangelio. Hoy pudiéramos señalar a una persona que se dedica a negocios ilícitos y que todos lo saben, el dueño de un prostíbulo, una persona que está dedicada al narcotráfico. También, en la época de Jesús se señalaba a los que cobraban impuestos. Hoy pensamos en otra mentalidad. Los impuestos sirven para bien del pueblo y se cobran y se deben utilizar para la infraestructura económica de la población. En países como el nuestro, necesitamos nosotros cuidar que los servidores públicos utilicen como marca la ley los bienes públicos, que no lo hagamos y que tengamos una postura pasiva y que mantengamos una postura nada más de hablar y que no tomemos acciones es diferente. Y creo que haría falta exigir más justicia para que esto se realice. Sexenios tras sexenio, trienios tras trienios, vemos cómo hay gente que tiene riquezas inexplicables, porque los conocemos cuando entraron y los conocemos cuando salimos. Y vemos que ese dinero tuvo que haber venido del erario público, pero quedan impunes porque nosotros lo permitimos, porque tomamos una postura pasiva y en eso colaboramos a esto. Por eso en época de Jesús se les llamaba publicanos. Los pecadores es algo que con claridad sabemos y definimos. Ese era el ambiente de Mateo. Y cuando él se topa con Jesús, se sale completamente de ese ambiente y se dedica a seguir a Jesús. Con el tiempo se le escoge dentro del grupo de los apóstoles y ya vive de una manera más cercana. Es interesante la cena en la que Jesús participa con Mateo en ese día de la conversión, porque viene la crítica de los fariseos y la aclaración de Jesús es muy cierta. ¿Quién necesita de un médico? El enfermo. Entonces, el papel del evangelizador debe ser cambiar el corazón de los pecadores
y de los publicanos. No es estar andando entre los conversos y en ambientes seguros, sino que tiene que arriesgarse y salir. Es cierto, tiene que ir cobijado de la gracia de Dios. Tiene que ir en comunidad, mínimo de 2 en 2. Pero el anuncio del Evangelio tiene que avanzar en la medida en que toquemos esos puntos. Si hoy no avanza es porque muchos evangelizadores no penetramos esos lugares. Y aquí había que cuestionar al laico, porque hay ciertos ambientes laborales, políticos, económicos, en donde urgiría que el laico cristiano diera más testimonio y que presentara su fe de una manera mucho más explícita, pero callamos y no denunciamos y no señalamos. Pero en medio de todo esto, de lo que un cristiano tiene que presentar es la misericordia de Dios. No hacer acciones externas como primera finalidad, sino preferenciar lo espiritual en la línea de la misericordia. Y en el momento en el que nosotros hagamos eso, habremos entendido cuál es el proyecto de Jesús y este en medio del mundo tendrá el lugar, la forma y la fuerza que se necesita tener. Mateo fue y sigue siendo un ejemplo claro de cambio de vida, y nosotros tendríamos que preguntarnos si realmente hay en nosotros ese cambio de vida o simplemente estamos acomodados a la situación y dejando que el mundo nos vaya llevando por donde quiera llevarnos. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Nos vemos en el siguiente mensaje desde la parroquia de San Miguel Arcángel en Maní, Yucatán, México, el Padre Jorge Óscar Herrera Vargas.